Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar viendo cómo desarrollar el patrón de diseño Strategy utilizando Python como lenguaje. En este caso vamos a ver qué significa o en qué nos puede servir este patrón de diseño y para ello vamos a usar el lenguaje Python. Lo primero que tenemos que decir es que el patrón de diseño Strategy es un patrón de comportamiento que permite definir una familia de algoritmos, encapsularlos y hacerlos intercambiables. Esto lo que nos permite también y nos da una serie de características que son, por ejemplo, cambiar el comportamiento de una clase en tiempo de ejecución, separa también el algoritmo de la lógica del cliente, que con esto lo que nos permite es tener mayor flexibilidad y también una mayor reutilización. Este patrón se implementa a través de la creación de una interfaz que nos permite definir el comportamiento deseado. Y luego se crean las clases que vamos a implementar de esta interfaz. Y esto se puede hacer de diferentes maneras. Como vamos a usar Python, se dice que por defecto no maneja interfaces, pero de alguna forma podemos usar clases abstractas que nos permiten tener el mismo funcionamiento de una interfaz. Entonces, en este sentido, Python sí nos permite de alguna forma utilizar métodos o clases abstractas para que nos sirvan como una interfaz. También nos facilita la adición de nuevos comportamientos sin modificar el código existente, lo cual nos hace o nos facilita mucho la vida a la hora de añadir nuevos comportamientos. También es útil cuando una clase tiene un gran operador condicional que cambia entre diferentes variantes del mismo algoritmo. Esto también nos ayuda en esta parte cuando hay un gran operador, en este caso de condiciones, o hay una gran ramificación de condiciones que cambian en diferentes escenarios. Entonces, el método strategy nos es útil en estos escenarios. También se basa en la composición, lo que permite cambiar comportamientos durante el tiempo de ejecución. Entonces, ya habiendo hablado un poco a nivel teórico de lo que es el patrón de diseño strategy, vamos a verlo un poco cómo es o cómo se desenvuelve este patrón con un ejemplo de código. Bien, ahora estando acá en mi PyCharm, yo voy a estar utilizando este IDE de desarrollo de Python para hacer el ejemplo. Entonces, lo primero que voy a hacer es, una vez habiendo creado mi proyecto en PyCharm, tengo acá mi archivo main.py, voy a hacer una importación que voy a decir escribir acá from abc import ABC y un abstract método que es lo que me va a permitir crear mi interfaz en Python. Voy a crear una clase que se va a llamar strategy. La clase strategy va a heredar de mi método abstracto que va a ser ABC en mayúscula ABC. Entonces, de esta forma, yo voy definiendo lo que va a ser como mi interfaz en este caso, que va a ser mi clase strategy. Le voy a dar un decorador que va a ser el abstract method, y voy a agregarle acá una función que se va a llamar execute. Esta función execute va a recibir un self, que es el que tiene que recibir obligatoriamente, y dos parámetros que van a ser A y B. Ahora, a esto lo voy a cerrar aquí con un pass y ya tengo definida mi interfaz que se va a llamar strategy o mi clase strategy en este caso. Bien, entonces ahora podemos continuar y voy a crear otra clase, que esta clase se va a llamar add strategy. Vamos a decir que esta clase va a ser como de adición, una clase que nos va a permitir sumar dos valores. Entonces, esta clase va a heredar de strategy, que es la que creé allá arriba, y va a tener un método execute también, en este caso. Este método execute va a recibir el self y dos parámetros también, a, b, y va a retornar la suma de esos dos parámetros, a más b. Bien, ahora voy a crear otra clase también que se va a llamar mul strategy para la multiplicación. Va a heredar también de strategy, en este caso, y voy a crear acá un método también llamado execute. Este método execute va a tener el self y va a tener los dos parámetros también, y vamos a retornar la multiplicación de esos dos parámetros, que va a ser A por B. Perfecto, ahora teniendo esas dos clases, yo voy a crear una clase que va a ser como el contexto en este caso
lo que me va a permitir usar mi estrategia. Entonces voy a decir que es una clase operation, lo voy a llamar operation, y esta clase operation, el método acá va a ser el constructor, va a decir init self y también va a recibir mi strategy y le voy a decir que es del tipo strategy, porque esto va a recibir una estrategia. Entonces en este caso voy a colocar acá un self punto, voy a escribir dos guiones bajos porque esto va a ser privado, un campo privado, va a ser strategy igual a strategy. ¿Ok? Entonces voy a crear otra función que se va a llamar calculate. Este método calculate va a recibir el self y va a recibir A y B también. Y vamos a retornar self punto dos guiones bajos strategy punto execute. Aquí tengo el método execute del strategy que estoy retornando y le voy a pasar A y B. Entonces, teniendo esto, voy a crear también otro método que me va a servir. El primer método que creé me va a servir para calcular, como el método calculate, y el segundo que va es para modificar, que va a ser, lo voy a llamar set strategy, va a recibir en self, va a recibir strategy, que va a heredar de strategy. ¿Ok? Entonces, eh, tengo acá el self punto dos guiones bajos, que es el strategy, que es el campo privado, y va a ser igual a strategy. Perfecto. Entonces ya tengo definido mi contexto, en este caso mi clase operation. Entonces lo siguiente que voy a hacer es crear unos objetos para probar esto, ya que ya tenemos, digamos, hecho. Tenemos ya nuestras dos clases de suma y multiplicación, no tenemos nuestro contexto, nuestra interfaz creada aquí arriba, entonces vamos a crear unos objetos y voy a crear, por ejemplo, el objeto sum strategy. Este objeto sum strategy va a ser igual a add strategy, que es el de suma, y voy a crear también mult strategy, va a ser igual a mult strategy. Perfecto. Entonces también vamos a crear nuestro operation. Operation va a ser igual a operation, y operation va a recibir una estrategia. En este caso yo le voy a pasar sum strategy, que es esta de acá. Perfecto. Entonces ahora tengo mi sum strategy. Lo que voy a hacer es probar esto. Voy a dar un print y vamos a ver algo acá, porque entonces yo le voy a decir operation, que es el objeto que creé, un punto, y me dice set strategy o calculate. Voy a usar el método calculate y le voy a pasar dos valores. Voy a pasar un 10 y le voy a pasar un 5. Esto lo guardo y vamos a ejecutar. Doy clic acá en run y esto debería darme un 15. Fíjate que lo tengo acá en la terminal, un 15. ¿Por qué? Porque estoy pasándole a mi objeto operation una estrategia que en este caso tiene el comportamiento de suma, que es el add strategy. Pero miremos algo interesante y es digamos, la bondad que nos permite este patrón de diseño, porque si yo tomo nuevamente este print, lo voy a copiar acá, lo voy a pegar acá, yo voy a crear también otro objeto acá que se va a llamar operation. Este objeto se va a llamar operation 2 y este operation 2 no va a recibir el sum, sino que va a recibir el mult strategy que creamos acá, que es este objeto que creamos acá. Y vamos también acá en el print, voy a decirle que es print operation 2.calculate. Fíjate que tengo el mismo método calculate y le voy a pasar un valor diferente. Le voy a pasar por ejemplo, un 7, le voy a pasar un 100 y le voy a dejar ese 5 ahí como está. Son dos valores nada más lo que necesito. Entonces voy a darle un run y fíjate que tengo la suma, que es 15, 10 más 5, y tengo 100 por 5, 500. Y de esta forma tan sencilla, fíjate cómo hemos podido aplicar el patrón de diseño strategy para cambiar el comportamiento. O sea, con este mismo objeto que hemos creado, al yo pasarle mi estrategia, me cambia el comportamiento. Ya no solamente suma, sino que también puedo hacer la multiplicación. Entonces, de esta forma sencilla podemos aplicado el concepto en código Python de lo que es el patrón de diseño strategy. Fíjate que primero creamos la interfaz,
Luego creamos nuestras clases que van a tener el comportamiento y luego creamos nuestro contexto donde vamos a usar ese comportamiento o esa estrategia. Y si te gustó este video, compártelo, déjame tus comentarios y si quieres que siga creando contenido de este valor, en este sentido, déjamelo también en los comentarios que quieres que otros patrones de diseño quiere que podamos explicar acá o que podamos hablar. Hasta la próxima. Muchas gracias.